En principio, y retomando lo que trata nuestra historia, esta se desarrolla en la vida de Mía y Sebastián, dos jóvenes con hepatitis, que además de afrontar su enfermedad y las críticas, deben encontrar quiénes son los culpables de las llamadas y mensajes que reciben constantemente. Los sonidos nos brindarán la información espacial y temporal en que se encuentran los personajes. También ayudará a que en ciertos momentos el ambiente se torne misterioso y tenso, por lo que nos proporcionará ese valor añadido y ayuda a dirigir al espectador. En cuanto a los personajes, los sonidos nos permiten entender cómo son sus personalidades y actitudes dependiendo del lugar y el contexto en el que se esté desarrollando la historia. Además, permite que sean notorias sus realidades, acciones, pensamientos propios, su memoria y cuál es su percepción del entorno. Por último, geográficamente la historia se desarrolla en lugares como el hospital, la ciudad y en una casa. El clima puede tornarse ruidoso y movido, pero también tenso y misterioso. Los sonidos naturales como el viento, insectos y pisadas ayudan a que el entorno se sienta más vívido y realista, creando una buena experiencia auditiva para el oyente. Los sonidos y ruidos que se van dando durante el relato van a ser interferidos por el habla del narrador, creando un efecto de superposición que contiene realismo y profundidad en la narrativa. Esto puede resaltar la importancia de los sonidos, generando contraste y tensión, para sumergir al oyente en la historia de una manera mucho más envolvente. En el relato podemos identificar sonidos de puntuación y sonidos que se repiten. Estos aparecen en el desarrollo y desenlace de la historia. Los sonidos de puntuación sirven para puntuar o enfatizar ciertas acciones de los personajes. Los sonidos que se repiten son utilizados para crear ciertos efectos o transmitir significados específicos. En el inicio del relato se presentan tres categorías del sonido. El valor anempático son sonidos de ambiente que se utilizan para crear un espacio relajado en la escena. El valor empático establece un recuerdo de los personajes y por último el espacio sonoro en off de un narrador omnisciente que crea el contexto de la historia y marca su recorrido. El sonido en la narrativa se divide en valores empáticos y anempáticos, junto con la presencia del espacio sonoro en off. Los valores empáticos transmiten emociones a través de diálogos y sonidos clave, mientras que los anempáticos describen acciones y sonidos ambientales, como el ruido de pasos o de la calle. El narrador en off relata la historia como un narrador omnisciente, sin ser un personaje en sí mismo. En el desenlace se presenta la misma categoría del sonido: el valor empático, que ilustra los sentimientos de los personajes; el anempático, como el sonido de ambiente y los ruidos de objetos relacionados con las personas, pero que no afectan directamente su situación; y también el espacio sonoro en off de un narrador omnisciente que contextualiza la historia y le da un cierre a la misma.